Estamos a mitad del tiempo de Adviento. Hemos celebrado la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Invito a mi comunidad parroquial, y os invito a vosotros, a ti, y me invito a mí mismo, a la celebración del perdón, a experimentar la misericordia de Dios. Para eso hay que reflexionar sobre la maldad del pecado. Según nos dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, os purificaré de vuestras impurezas e idolatrías. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Liberarse del señorío del pecado es lo primero que hay que hacer para entrar en el señorío de Cristo, que se lleva a cabo por la acción del Espíritu Santo. La sabiduría no entra en el alma perversa, no habita en cuerpo esclavo del pecado. Sabiduría, capítulo 1. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, que es el corazón que sigue esclavo del pecado. En el camino de la conversión y liberación vamos a distinguir algunas etapas. Hay que reconocer el propio pecado. El mundo ha perdido el sentido del pecado. Habla de los pecados como si fueran pecaditos, pequeños vicios, pequeñas pasiones, que se dan como un toque simpático a veces en quien los comete. Es tremendo esto. Ya no se teme al pecado, se tiene miedo a todo menos al pecado. Miedo de la contaminación atmosférica, de los males corporales, pero no se teme a la guerra contra Dios. Jesús nos dice que no hay que temer a los que matan el cuerpo, sino a aquel que tiene poder para arrojar al fuego eterno, capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Esta realidad social influye incluso en los creyentes que pretenden o pretendemos vivir según el Evangelio. Se produce un adormecimiento de las conciencias. El pueblo cristiano ya no reconoce su verdadero enemigo y acepta al amo que lo esclaviza, tan solo porque se trata de una esclavitud dorada. Hoy quizá, en lugar de librarnos del pecado, nos esforzamos por librarnos del remordimiento del pecado. Se acude al psiquiatra en lugar de al confesor. En vez de luchar contra el pecado, se lucha contra la idea de pecado. Se niega el problema en lugar de resolverlo. Se sepulta el mal en el inconsciente en lugar de sacarlo a la luz. Como si pudiéramos eliminar la muerte eliminando el pensamiento de la muerte. O como quien pretende eliminar la fiebre sin preocuparse del origen de esa fiebre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y hacemos a Dios mentiroso, dice la primera carta de San Juan, precisamente el capítulo 1. Dios dice que hemos pecado. San Pablo afirma que Cristo murió por nuestros pecados. Eliminar el pecado es hacer vana la redención de Cristo. Cristo entonces habría luchado contra fantasmas, contra molinos de viento, y habría derramado su sangre por nada. Se nos pide más allá de un reconocimiento que no sea solo teórico, sino también existencial e individual. Este reconocimiento consiste en la toma de conciencia de que hay pecado, cosa monstruosa y terrible, que está junto a ti y acecha a la puerta, como haber dormido sin saberlo junto a una serpiente venenosa. Por tanto, el primer paso que tenemos que dar en nuestro éxodo del pecado sería reconocerlo en su tremenda realidad. Primero, sería arrepentirnos. Ante la palabra de Dios, que nos reprocha el pecado, se pueden tomar como dos caminos, y son opuestos. O bien arrepentirnos o endurecernos. En esta segunda actitud se sitúa el pecado contra el Espíritu Santo, Mateo 12. También ante nosotros se abre esta alternativa para escoger. Pero, ¿qué significa, estimado hermano y amigo, arrepentirse? Metanoia. Metanoia es un cambio de pensamiento y de mentalidad. Pero no se trata de cambiar nuestro modo de pensar por otro modo de pensar distinto al de antes. No se trata de sustituir una mentalidad nuestra por otra mentalidad nuestra. Se trata de sustituir nuestro modo de pensar por el modo de pensar de Dios. Solo Dios conoce a fondo nuestro corazón y nuestras circunstancias. Dios lo sabe todo sobre nosotros. Arrepentirse es someterse al juicio de Dios.
Salmo 51. Significa empezar a ver el pecado como lo ve Dios. Uno tiene que morir a sí mismo. El componente esencial del arrepentimiento es el dolor. El hombre no se limita a reconocer que se ha portado mal. También se entristece por haber hecho el mal. Y no solo por el castigo previsible, sino sobre todo por el disgusto dado a Dios. Le pesa el sufrimiento por el pecado, lo que le ha costado a Dios. A Jesús le ha costado la cruz. El verdadero dolor solo nace en presencia del amor. Me amó y se entregó por mí. Gálatas capítulo 2. Ha llegado pues el momento de derramar otras lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, de dolor por los pecados. En el arrepentimiento actúa ya el Espíritu Santo, aunque lo hace respetando siempre nuestra libertad. El Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra conciencia y lo hace abrirse a la luz de la verdad. El prodigio del arrepentimiento consiste en que en cuanto el hombre se condena a sí mismo, Dios se pone de su parte y lo defiende de las acusaciones de su propio corazón. Primera carta de San Juan, capítulo 3. Dice, Padre, he pecado, ¿recordáis el hijo pródigo? Y el padre dice, traed enseguida el mejor vestido. Lucas 15. No hay nada que devuelva tanto la esperanza y la confianza como decir, he pecado, me he equivocado. Si es humano equivocarse, es aún más humano reconocer la equivocación, es decir, arrepentirse. Dios no exige el arrepentimiento humano por el gusto de triunfar o de humillar a la criatura, sino porque en eso consiste nuestra salvación. Salmo 31. Mientras el hombre se guarde del pecado y se niegue a reconocerlo, el pecado, te va consumiendo, te entristece. Pero cuando decides confesar tu pecado a Dios, experimentarás otra vez la paz, la bienaventuranza. Querer arrepentirse es ya arrepentirse. Pues bien, amigos, tenemos la oportunidad durante el tiempo que queda de Adviento hasta la Navidad, otra nueva ocasión, para pedir perdón a Dios, para celebrar el sacramento del perdón y para experimentar la misericordia de Dios. Os deseo un feliz Adviento.